No fue solo uno, sino dos los conciertos que la cantante colombiana Shakira debió suspender en nuestro país. Hasta nuevo aviso se habla quizás en el mes de noviembre esto se podría reprogramar. Lo cierto es que a pocos minutos de que se abrieran las puertas del Estadio Nacional, para el primero de los conciertos ya había gente esperando para ingresar. Ya había gente que había viajado de otros lugares del país para asistir al concierto. Lo que se ofrece es la restitución del dinero de las entradas o la posibilidad de cambiarlos para una posible reprogramación. Ya se están solicitando acciones legales producto de lo mismo. Vamos a hablar de aquello con el diputado Alejandro Bernales. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Gabriela, gracias por la invitación para hablar de este tema que finalmente son derechos del consumidor y que muy poca gente efectivamente conoce bien muchas veces la protección que tienen ante este tipo de eventualidades. Fíjese que conversaba con una amiga que se quedó con los crespos hechos, como muchos chilenos y chilenas que no pudieron asistir al recital, y me decía, yo le decía, pero inicia acciones legales, se pone algún tipo de acción en el CERNAC, y me decía, ¿voy a conseguir algo? Sinceramente, o va a ser una pérdida de tiempo, que yo ingrese los datos, que ingrese el detalle, el papeleo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente se pueda ejercer una acción legal, quizás colectiva, ¿no? Por Mm. quienes se vieron afectados por esta situación. Sí, mira, nosotros en cuanto supimos de la cancelación del primer concierto, luego al par de horas vino la noticia del segundo concierto. Yo represento la región de los lagos y había mucha gente que yo conocía que estaba subiendo su historia esperando entrar al Estadio Nacional para ver a Shakira y se entera de esta noticia de la suspensión y cancelación del evento. Nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar y a contactar a las autoridades del CERNAC para ver qué es lo que se podía hacer acá. ¿Por qué? Porque primero yo haría una distinción que para mí es relevante, que acá no hay una suspensión de un evento de estas características, que es gigante, Mm. que fue, además las entradas se comenzaron a vender en noviembre, a precios además que son altos, sino que acá lo que nosotros vimos que no hubo una suspensión por fuerza mayor. O sea, aquí no hubo una enfermedad del artista, no hubo una condición climática extrema que no pudiera realizarse el concierto, o el apagón que tuvimos hace un par de semanas atrás, que uno entiende, bueno, fue algo excepcional que ocurrió, sino que aquí hubo un problema técnico de un desnivel, ¿cierto? Que es lo que se ha informado de la cancha. Por lo tanto, acá lo que uno primero se pregunta es si hay un equipo técnico encargado de montar escenario en un estadio donde han tocado los artistas más consagrados del planeta. Y tenemos este tipo de problemática, suena raro y suena además muy evitable. Suena a que yo lo puse en mi red a un error infantil de una productora fallar para un evento de esta magnitud, fallar en un detalle de este tipo. Por lo tanto, acá efectivamente tiene que hacerse valer los derechos del consumidor. Y no solo, que es una cosa evidente, la devolución de las entradas, porque la productora va a decir, ok, si usted no puede hoy día domingo o el lunes, yo le devuelvo su entrada. Es más, hay algunas entradas que se vendían con un seguro, en caso que una persona pueda perder un avión, pueda enfermarse, etcétera. Porque además, diputado, disculpe, Entonces, paréntesis, disculpe, un paréntesis. Para evitar la reventa de entradas, lo que hacen las productoras ahora es asignarle un nombre a aquella entrada. Y cambiar ese nombre de la entrada, me ha pasado en anteriores conciertos, es imposible. O sea, no puedes sí, cambiar, en caso de que tú no puedas ir por ese motivo, es imposible cambiar el nombre de esa entrada. Entonces, me imagino que también por eso operan estas circunstancias de los seguros que usted me comenta. Cierre sí, paréntesis, era para hacer son, esa sí, acotación. son entradas efectivamente que son nominativas. Pues podemos hacer otro paréntesis además de este mismo tema, porque me han llegado algunos casos por el tema de las reventas. Entonces, bueno, aquí hay una situación que no fue por fuerza mayor, es una situación que ocurre, y creo, por un error técnico de montaje del equipo. Y está bien, la entrada uno podría entender que te van a reprogramar, que te van a volver ese monto, que además hay un chequeo que está en tu tarjeta de crédito, la forma en que lo pagaste, sino que nuestra preocupación es que muchas personas, como tú bien señalabas al principio de esta entrevista, viajaron de distintos puntos de Chile, desde Arica a Punta Arenas, pidiendo algunos permisos laborales, porque hay un concierto que iba a ser un lunes, eh, lo que son costos de pasajes de avión, los que son los costos de la hotelería, los que son otro tipo de gastos. Entonces nosotros contactamos a CERNAC y nos dicen que efectivamente van a hacer
esta denuncia, pidieron a la ciudadanía que pueda subir estos datos a la plataforma que ellos tienen habilitados, que está en cernac.cl, donde no solo está el tema de la entrada, sino que hay que subir los tickets aéreos, hay que subir ciertos los gastos en estadía. Hay personas que además pidieron permiso, por ejemplo, sin goce de sueldo, día administrativo, una serie de problemáticas que esto acarrea. Entonces nosotros, dada esa situación, ese contexto, es que le pedimos al CERNAC que pudiera no solo habilitar sus plataformas, que ya está habilitada, de Ujú. hecho, ayer en la Comisión de Economía se nos informó que van 1.645 reclamos ingresados a la plataforma, de esos casi un tercio son solo de la región metropolitana y el resto son todos de distintas regiones del país. Y lo que ha hecho el CERNAC, que es una de las herramientas que tiene, es generar un procedimiento voluntario colectivo. Es decir, lo que ellos han hecho es que ya oficiaron a la productora para llegar a un acuerdo con ellos, no solo de la devolución de la entrada, que eso para mí es una obviedad, ¿no? Que tenga que volver el 100% del monto de las entradas, sino que este acuerdo voluntario colectivo con estas personas que hoy día se están inscribiendo, poder tener, me imagino, algún tipo de compensación dentro de los gastos que incurrieron, como decía, en pasajes aéreos y en alojamiento principalmente. Eso es lo que se está haciendo. La productora que este oficio fue enviado el 3, ¿ya? El 3 de marzo, Ujú. tiene 5 días para responder, 5 días hábiles para responder. Por lo tanto, si ellos no responden dentro de la próxima semana que se vence este plazo, ya CERNAC lo que podría hacer es una demanda colectiva. La gracia de este procedimiento, que es el proceso voluntario colectivo, es que haría mucho más expedito llegar a un acuerdo con la Mm. empresa. De lo contrario, si ellos no se acogen a esta mesa, que esta mesa, este procedimiento colectivo, si la empresa dijera, ok, quiero hacer el procedimiento voluntario Mm. colectivo, se tiene que sentar junto a CERNAC y en un máximo de 3 meses tienen que acordar cuáles van a ser estas medidas en el fondo de compensación. Si esta empresa no decide sentarse en esa mesa, lo que aplica es que CERNAC genere una demanda colectiva por lo que ha ocurrido con el concierto de Shakira. A mí me parece que es un camino correcto, porque Chile, nosotros lo hemos visto, Chile es una plaza importante para los artistas internacionales y este tipo de situaciones tenemos que evitarlas a toda costa. Mm. Entonces aquí quien tiene una falla de este tipo, que digamos un desnivel en un escenario, ¿no? Yo creo que tiene que justamente que aplicar toda la rigurosidad y la fuerza hoy día de las herramientas, de las leyes que tenemos para que no se vuelva a repetir. Son miles de personas, como decías tú, que quedaron con los crespos hechos y eso no se puede volver a repetir porque hoy día, bueno, no solo la gente va al concierto, sino que se promueve una economía local. Yo vi y me alegro algunas aerolíneas que rápidamente, ¿cierto?, cambiaron los pasajes sin cargos asociados a quienes Mm. venían al concierto, algunos hoteles también, ¿cierto?, entendieron la situación y permitieron la cancelación de alojamiento sin multa incluida, lo mismo hicieron las líneas aéreas. Entonces, yo vi que el mundo, porque a mí me tocó, como digo, conversar con muchas personas, con alguna empresa, algunos como se pusieron del lado de quienes, ¿cierto?, perdieron la oportunidad de estar en este concierto. Pero hay otros como la productora que yo por lo menos hasta el momento, que ya han pasado varios días de la suspensión del concierto, no tenemos claridad cuándo va a ser el nuevo concierto. Eh, hay poca claridad por parte de la productora y eso yo creo que tiene que zanjarse rápido. Sí, estamos hablando de la productora Fénix, ¿no? En la que está a cargo de Sí, este concierto de Shakira. No es que la demanda colectiva se haga en contra de Shakira, ¿no? No es no, no, que no, ella no. tenga que hacer la devolución de las entradas, no, en ningún caso, sino que es la productora a cargo de traer a esta artista internacional la que debe asumir la responsabilidad del hecho. Y no sé, diputado Bernales, si usted tiene algún antecedente, porque usted mencionaba que era raro lo que había ocurrido con la explicación de este desnivel en el Estadio Nacional. Son escenarios que se montan con días de anticipación. Me imagino tiene que haber un estudio, no sé si de suelo, pero de las características del espacio que se va a utilizar para montar el escenario. Y que el mismo día, minutos antes de que ingresara la gente, se dieran cuenta de este problema, no deja de ser también llamativa la explicación a la hora de suspender Sí, el concierto. Pero eso ya sí, entra no, en el área de la especulación. sí, no, yo me sumo. Yo llevo a ver, muchos años trabajando en temas de cultura. En la Mm. Comisión de Cultura llevo 7 años. Y efectivamente, acá lo que uno
ve es que hay situaciones que yo creo que no han sido transparentadas, porque efectivamente 6 horas antes, con las imágenes que uno ve de un escenario que no está terminado, a mí me habla un poquitito de, como digo, de un horror infantil, un poco de improvisación, de no mencionar, porque mucha gente dijo, bueno, no estaba el escenario listo, ¿por qué no se hace el segundo día y se corrige la situación para que el concierto del lunes, por último, hubiese dado lugar, ¿no? Pero tampoco ocurrió. Se habla en algunos medios que había ciertos elementos que estaban en el Festival de Viña del Mar que tenían que trasladarse a este concierto, algunos elementos audiovisuales, si no me equivoco. Pero hay una serie de interrogantes que uno se pregunta, porque además uno ve el vuelo, hay una imagen de un vuelo de dron cuando la gente estaba haciendo la fila ahí y se nota que el escenario no estaba terminado y la gente estaba ya haciendo la fila. Incluso uno podría haber avisado un día antes, ¿cierto? Y no 6 horas antes que empezara el evento. ¿Por qué? Porque eso permite efectivamente también con estas horas de anticipación que mucha gente se reprograma. O sea, mucha gente que, por ejemplo, venía al concierto del lunes Mm, alcanzó a no viajar, alcanzó a cancelar sus vuelos, claro. a coger las políticas que yo, como comentaba, ofrecieron las aerolíneas aéreas, ¿cierto? Porque uno a no incurrir en gastos extras, ¿cierto? Del concierto. Entonces, yo creo que esas son cosas que se tendrá que aclarar. He visto en algunos programas por ahí de farándula de algunos ciertos problemas que podría haber tenido Shakira con el cuidado de su hijo. Se habla de todo. Entonces, acá nosotros a lo que vamos y lo que pedimos de acá desde la Cámara es pedirle efectivamente al CERNAC que haga cumplir su rol, que defienda a los consumidores. Hacemos el llamado y aprovecho también estas cámaras para pedirle a las personas que hagan sus Mm, reclamos. Por ejemplo, hay regiones que están muy bajas en sus reclamos. Yo, por ejemplo, tengo un listado y anoté, la región de Arica y Parinacota tiene solo 12 reclamos. Yo no creo que hayan venido solo 12 personas mm. desde Arica a ver el concierto. Entonces, hacer el llamado a que se sumen efectivamente a, a ingresar como digo, esta solicitud, este reclamo en la página del CERNAC, porque así van a poder ser parte de este proceso voluntario colectivo. Y como veníamos hablando en esta conversación, aún no sabemos el final de esta historia. No, la productora no ha avisado cómo va a volver la plata, si la va a volver, no la va a devolver, no tenemos claridad Mm. cuándo sería reprogramado el concierto, si se va a reprogramar o no. Entonces hay una serie de especulaciones. Entonces hay que aprovechar este espacio, que están estos 5 días del oficio que ha enviado Cernac a la productora para que también se pueda sumar más personas, que como comentaba al principio de esta entrevista, son 1.645 los reclamos que estaban hasta el día, cierto, martes ingresadas en el CERNAC. Diputado, para ir cerrando ya de cortito, también se habla de la posibilidad de hacer una modificación a la ley del consumidor para que sean las mismas productoras las que se hagan cargo también de estos gastos que estamos conversando, ¿no? Traslado, alojamiento, etcétera. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Sí, a ver, nosotros estamos justamente en la Comisión de Economía haciéndole modificaciones, generando modificaciones a la ley del CERNAC Ujú. para que CERNAC tenga muchas más facultades de poder fiscalizar. Muchas veces se habla que el CERNAC es una institución, ¿cierto?, que no tiene dientes, que no Mm. muerde, que tiene que tener más poder. Nosotros estamos justamente en la Comisión de Economía viendo un proyecto bastante extenso, y una de las cosas, por ejemplo, que pasamos por la comisión y que estuvo justamente, de hecho estuvo peligrando, porque hubo diputados que habían votado en contra de quitarle esta facultad de generar estos procedimientos colectivos. Que yo creo que es bueno, porque si cada persona tuviera que estar demandando a la empresa, sería un proceso muy complicado. Habrían algunos que lo harían y otros que dirían, bueno, me va a salir de repente más caro hacer la demanda que los gastos que tuve. Entonces, por eso es la importancia de generar esta musculatura en el CERNAC, para que ojalá ellos puedan ir y representar, ¿cierto?, con fuerza a todas estas personas que quedaron fuera y ver efectivamente acá cómo lo van a hacer. Me imagino que en esa mesa, cómo, porque no es lo mismo viajar, ¿cierto?, quienes fueron perjudicados y que viven en la región metropolitana, que como digo hay 500, más de 500 reclamos, a una persona que viajó desde Punta Arenas, desde la región de Magallanes o la región de los lagos, que hay unos gastos que son efectivamente extra. Mm. Entonces, nosotros, como digo, estamos modificando la ley de CERNAC y también en el periodo anterior eh, se modificó la ley del consumidor donde incluimos una serie de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en ese proyecto incluimos muchos puntos relacionados con las líneas aéreas
que también uno lo ve y han tenido ciertos beneficios. A mí me toca verlo porque viajo constantemente a mi distrito. Entonces, no sé, voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que en la ley nosotros ingresamos una indicación en lo personal para que los niños menores de 14 años vayan sentados al lado de sus papás, por ejemplo. Porque lo que pasaba es que la línea aérea, para que el papá o la mamá fuera sentado al lado de los hijos, te Hay que pagar. vendía, había que pagar y te vendían los asientos. Y si no los compraba, aleatoriamente te asignaba cualquiera. Entonces el niño de 5 años iba a la fila 20 y el papá en la fila 18. Entonces, ¿cómo un niño de 5 años va a ir sentado al lado sin su padre, ¿no? Y eso nosotros lo modificamos y hoy día es ley. Por lo tanto, paso el dato, si tiene hijos menores de 14 años, tienen que ir sentados uno al lado del otro. Me tocó ver en vacaciones Buen dato. algunos casos de este tipo. Es por ley, tienen que ir sentados juntos, ¿no? Y así otra serie de cosas. Por ejemplo, los pasajes, habían líneas aéreas que si tú no ocupabas el pasaje de ida, automáticamente se anulaba el pasaje de vuelta. Entonces habían personas que por alguna situación no habían ocupado su primer pasaje, llegaban al aeropuerto para ocupar el de regreso y estaba anulado su pasaje porque se entendía que si tú no te subías al primer tramo, perdías automáticamente el segundo. Hay un par de modificaciones que también son, como digo, pro consumidor, y en el caso de las productoras, y para cerrar, me parece que en este procedimiento la productora es la que se tiene que hacer cargo de estos cargos, ¿cierto?, que incurrieron estas personas, como decíamos, pasaje aéreo, alojamiento. Porque es de ellos, ¿cierto?, la responsabilidad de tener instalado y en buenas condiciones el escenario para que se presentara Shakira. Listo, pues diputado, nos quedamos con eso a la espera de lo Vale, que pueda ocurrir con esta acción, que ojalá sea como usted lo plantea, ¿no? Que la empresa esté de acuerdo en llegar a esta especie de mediación y lograr una solución para los afectados y así también no quede tanta rabia, ni tanta pesar, ni tanta pena. Conozco niñitas que no así viajaron es, ni siquiera fuera del país para ir al concierto y no pudieron ir. Así que hay de miles así de casos, es. tenemos para ejemplificarlo. Gracias, No, sí, diputado. sí. Ya, nos vemos. Que esté muy bien. Chau, Chao, chau. chao. Conversábamos entonces con el diputado Alejandro Bernales, quien está impulsando una serie de acciones legales para de alguna manera indemnizar, compensar a las personas que se vieron afectadas por el fallado, por los dos fallidos conciertos de Shakira.